Reglas de derivación. Bueno, entonces hay que entender que las reglas de derivación son teoremas que se sacaron a partir del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y lo que hacen es simplificarnos la vida. Sin más preámbulos, empecemos. Primera regla de derivación, vamos a hablar de una constante. Decimos, bueno, f de x igual a k. Y su derivada es muy sencilla porque esto es igual a 0. Facilísimo. Ejemplos. F de x es igual a 3000. Por lo tanto, su derivada es igual a 0. G de x es igual a pi. Pi es un número, por lo tanto, su derivada es igual a 0. Y el último, g de x igual al logaritmo natural de 2. Eso es un numerito, eso es 0,69. Derivada de un número, sí señores, me emocioné, derivada de un número, pues 0. G' de x igual a 0. Segunda propiedad, la potencia. Yo tengo f de x igual a x a la n. Variable a una constante. ¿Cómo derivo eso? Muy sencillito. Esto va a ser f' de x igual a bajo la n, el exponente, por x a la n menos 1, el exponente menos 1. Vamos a empezar a hacer ejercicios. Entonces yo voy a tener acá f de x igual a x a la 10. Y entonces es una potencia y f' de x va a ser igual a, hago casito, 10x a la 10 menos 1, es decir, 10x a la 9. Otro ejemplo, g de x es igual a 1 sobre x a la 4. Es un cociente, pero es que yo ya sé mucho álgebra y puedo escribir esto como g de x igual a x a la menos 4. ¡Ah! Es una potencia. ¿Cómo derivo potencias? Hago casito. G' de x va a ser igual a, bajo el menos 4, x a la menos 4 menos 1. O sea que esto va a ser que G' de x sea igual a menos 4, x a la menos 5. Y si lo quiero escribir un poquito más bonito, esto va a ser igual a menos 4 sobre x a la 5. Y ya, constante por función. Constante por función es muy útil para ustedes, chicos. Entonces f de x va a ser igual a k por una función g de x. ¿Bien? ¿Cómo se deriva esto? Miren, facilísimo. Dejo la constante quieta y derivo la función. Eso es todo lo que hay que hacer. Ejemplos. F de x va a ser igual a 30x a la 4. Vamos a derivar eso. Hagamos caso. F' de x va a ser igual a, dejo el 30 quieto y derivo la función. Y eso es una función potencia, bajo el 4 y le resto a 4 1, me queda 3. O sea que esto va a ser igual a 120x al cubo. Y lo tenemos. Otro ejemplito. G de x va a ser igual a 5x a la 8. Nuevamente, vamos a derivar g' de x y esto va a ser igual a, hago caso, dejo el 5 quieto y derivo la función 8x a la 7, ¿cierto? Es una potencia. Y esto va a ser igual a 40x a la 7. Última propiedad de esta tanda, sumas y restas. Yo tengo una función f de x que es igual a g de x más h de x más q de x más todas las funciones que ustedes quieran poner allí. ¿Cómo se deriva eso? Muy sencillo. F' de x va a ser igual a la derivada de cada una de ellas y pues las voy a sumar. Entonces derivo a g, derivo a h, derivo a q. Y esto funciona tanto para la suma como para la resta. O sea, yo acá puedo poner resta y también va a funcionar. Ejemplito. F de x va a ser igual a 3x a la 5 menos 12x al cubo más 8. Sumas y restas. ¿Cómo las derivo? Cada una por pedacitos. Entonces me va a quedar acá f' de x. Pregunta, ¿el primero qué es? Sí, señor, una constante por función. Dejo la constante quieta y derivo la función. Menos, ¿el segundo qué es? Una constante por función. Dejo la constante quieta y derivo mi potencia. Y la derivada de 8 no es nada más y nada menos que 0, o sea que esto me va a quedar 15x a la 4 menos 36x a la 2 y hemos terminado. Chicos, no se les olvide suscribirse y esperar la siguiente tanda de reglas. Hasta la próxima.